Ok, sigo con, digamos, la clase del día. Básicamente, después de definir el excedente del consumidor, básicamente lo que plantea ya Stiglitz en su paper, tal cual como lo verán en las siguientes 10 láminas, que no voy a entrar a leer, digamos, una a una, es básicamente la metodología y el razonamiento detrás de la metodología. Y eso es básicamente lo que estuvimos, digamos, revisando en cuanto a la magnitud de la inversión, el tiempo, la duración, etcétera, etcétera. Entonces él allí, digamos, abre, digamos, identificando el conjunto de posibles proyectos que se pudiesen considerar, eh, lo cual resulta de que para alcanzar un determinado objetivo de producción, bueno, tú puedes tener tecnologías alternativas y formas de organizar factores productivos en función de, digamos, una determinada escasez. Entonces ello exige escoger la mejor alternativa de producción para alcanzar la meta de producción propuesta y en esta fase deben listarse esas alternativas. Entonces, allí él básicamente establece las consecuencias de cada una de lo que sería en este caso esa selección de alternativas y al final, que es lo que voy haciendo, digamos que estoy saltando por acá, él dice que si estás hablando de proyectos que son de índole privado, bueno, básicamente tú lo que vas a buscar es que los beneficios sean superiores a lo que serían sus costos y tú tomarías decisiones en función básicamente a la mayor rentabilidad, es decir, la diferencia máxima entre los beneficios y los costos. Si todos los proyectos evidentemente muestran pérdidas, entonces no escogerías a ninguno. Técnicamente eso es lo que el resultado de lo planteado por Stiglitz para el caso del sector privado. En el caso del sector público, allí él lo que establece es que el gobierno debería realizar un análisis social de sus inversiones, empleando el método costo-beneficio, que se diferencia del análisis privado en dos aspectos fundamentales, y ahí es donde los esgrime, ¿no? El primero, mientras que la rentabilidad es el único criterio para la inversión privada, el gobierno buscaría otros resultados, que era lo que ya yo les había adelantado algunos minutos atrás. Él allí habla de metas ambientales, por ejemplo, y segundo, el gobierno podría utilizar precios de mercado ajustados o bien calcular precios que no necesariamente sean de mercado. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok, entonces la valoración de consecuencias para el gobierno, entonces una vez más hace la diferencia. En el caso de una firma, es decir, se refiere al sector privado, únicamente busca la rentabilidad de la inversión, pues es su motivación en el proceso productivo. El gobierno, por el contrario, busca una gama de resultados o consecuencias del proyecto de inversión pública, los cuales pudiesen incluir, por ejemplo, resultados ambientales de tipo recreativo o bien de generación de empleo de zonas deprimidas. En el caso de Dani, él debe conocer perfectamente, que es el caso específico de Inelectra, que hace muchos años trabajé allí. Cuando tú ejecutabas, por ejemplo, proyectos en, no sé, en Morichal, tú siempre colocabas una partida en ese proyecto de inversión que estaba asociado a, digamos, obras sociales. Y esas obras sociales pudiese ser desde construir una cancha deportiva hasta inclusive hacerle viviendas a una comunidad determinada. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cuando tú sacabas tus estadísticas te dabas cuenta que si tú no hacías o si tú no hacías, digamos, un trabajo social previo en esa comunidad a lo largo del proyecto te iba a detener, digamos, la construcción. Y lo que tú terminabas perdiendo vía, digamos, trancas, huelgas y todo el tipo de desestabilización posible que te pudiese ejercer la comunidad, resultaba más caro que si tú agarrabas y eh, detectabas cuál era la necesidad de la comunidad, los integrabas y establecías, digamos, no sé, hacías canchas deportivas o le hacías algunas casas o
digamos, lograbas con que el agua llegara allí, qué sé yo. Es decir, eso resultaba ser, digamos, más beneficioso para la empresa y efectivamente también te ganabas a esa comunidad. ¿Se está entendiendo esto? Sí. Ok. Entonces, allí básicamente lo que plantea Stiglitz en su paper es que tú pudieses tener dos variables en el caso del gobierno que te pudiesen afectar, que son la inexistencia de precios de mercado por un lado y los fallos del mercado por otra. En el caso de la inexistencia de precios de mercado, él dice que corresponde a las situaciones en que los bienes y factores productivos atinentes a un proyecto público no se ofrecen en el mercado y por lo tanto no se cuentan con precios de mercado. Ese pudiese ser el ejemplo clásico de cuánto cuesta el aire limpio y, digamos, cuál es el valor que tú le pudieses dar a una vida que es salvada. Obviamente eso no tiene precio. Y fallos en el mercado corresponden a situaciones en que los precios de mercado no son precios de eficiencia social y por lo tanto deben de ajustarse para reflejar condiciones de competencia bajo la regla social de Pareto. ¿Conocen algún fallo de mercado que para ustedes sea algo tangible? ¿No les suena nada? A mí no me suena. No lo enfoco, no. Ok. El cobro de Ajá. el cobro de los tickets, perdón, de metro, no incide en eso. Sí, eso es un fallo de mercado tal cual. Pero Eso tiene no eficiencia los cobran. social. O sea, ya no existe. El metro Claro, es gratis. pero en el momento que lo cobraban 4 bolívares, Ujú. pregunto, ¿era un precio de eficiencia social? No. Ojo, te estoy hablando de 4 bolívares hace que, no sé, no más Ujú. de 6 meses, que era lo que Total. cobraban. O sea, 4 bolívares era la nada. Nada. Otro caso, digamos, de fallo en mercado, y ahora te lo voy a poner más grotesco con este ejemplo, es, todos conocen a Mike Tyson, ¿no? Sí. Ajá. Y todos conocen a Mayweather, ¿no? El otro boxeador Total. digamos, estoy hablando de dos épocas diferentes, pero en el ahora, que ya está de retirada también, creo que ya se retiró inclusive, Mayweather es un tipo que si él pelea con alguien en una noche, él te puede facturar tranquilamente, no sé, una bolsa de 80 millones de dólares. Pregunto, ¿eso no sería un fallo de mercado si tú lo comparas, por ejemplo, con un premio Nobel de medicina que a lo mejor descubre la vacuna, qué sé yo, para el SIDA? Un Total. tipo que te va a salvar N cantidad de vidas en el mundo versus un tipo que se está cayendo a trancazos una noche con alguien y a ese que se está cayendo a trancazos una noche con alguien se gana 80 millones de dólares y resulta que quien se gana el premio Nobel de Economía, de Economía no, en este caso de Medicina, lo que le dan a lo mucho son 200.000 dólares. Eso no es un fallo de mercado. Por supuesto que sí. Entonces, ahí está clarito el ejemplo a lo que se refiere Stiglitz en ese documento de trabajo. Ok, Ok. entonces, bueno, básicamente allí él sigue con, digamos, en esa lámina él sigue haciendo las consideraciones para después la implementación de la metodología, que es la que viene a continuación, que es la lámina que ustedes tienen allí, que es la 29. Entonces él allí establece, digamos, ya el modelo. Y entonces él define que tú puedes evaluar la razón beneficio-costo o por la vía convencional o por la vía modificada. Entonces, digamos, él primero define que la razón beneficio-costo convencional no es más que tomar la razón beneficio-costo, digamos, para él va a ser, si tomas el valor presente, establecer cuál debería ser el valor presente de los beneficios y dividirla entre lo que para él serían los costos. ¿Y qué son los costos bajo esta metodología? Es colocar la inversión y sumarle el valor presente en los costos asociados al proyecto. En el caso de que tú trabajes con algún contrabeneficio, bueno,
la misma fórmula que tienes, digamos, que desarrollar es la razón beneficio-costo va a ser el valor presente de los beneficios menos el valor presente de los contrabeneficios, y eso lo voy a dividir entre mis costos. ¿Y quién serían mis costos? La inversión más el valor presente de mis costos. ¿Se entendió esta primera aproximación? Ok. Luego, él define que tú pudieses utilizar la misma metodología de la razón beneficio-costo convencional, pero ahora en vez de utilizar valores presentes, tú pudieses utilizar la renta anualizada. ¿Y quién es la renta anualizada? Eso que yo coloco allí como VAE. ¿Qué es VAE? Es el valor anual equivalente, que no es más que una renta anual. Entonces, eso es VAE de los beneficios en el numerador, que sería en este caso tus beneficios, dividido entre tus costos, que sería la suma de el VAE de la inversión más el VAE de los costos de operación y mantenimiento. Y luego él establece la segunda metodología que está asociada como la razón beneficio-costo modificada, que también, al igual que la anterior, lo puedes utilizar o bien con valores presentes o bien con valores anuales equivalentes. Entonces allí, en la versión modificada, fíjate que él únicamente toma como costo el desembolso inicial y él toma como parte de los beneficios los costos de operación y mantenimiento. Entonces él define que la razón beneficio-costo modificada será la diferencia entre el valor presente de los beneficios menos el valor presente de los costos de operación y mantenimiento. Y esa diferencia es la que vas a dividir entre la inversión, que bajo esta metodología es lo único que él considera como parte de sus costos. Si utilizas el VAE, bueno, te queda lo mismo. Sería el VAE de los beneficios menos el VAE de los costos de operación y mantenimiento, todo eso dividido entre el VAE de la inversión inicial. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok, entonces, el criterio y las propiedades, al igual que en todas las metodologías de evaluación financiera, siempre tienen que ser consistentes. Entonces, si utilizando la razón beneficio-costo convencional te da mayor que 1 y te da una decisión de seleccionar, qué sé yo, el proyecto X, utilizando la metodología de la razón beneficio-costo, pero ahora la modificada te tiene que dar, digamos, la misma respuesta, no así el mismo resultado. El resultado te puede variar un poco, pero digamos la decisión siempre va a ser la misma, tiene que ser consistente. Entonces por eso es que yo coloco en esa lámina las propiedades y digo que si la razón beneficio-costo es mayor a 1, a juro es porque el valor presente neto tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0. Y si la razón beneficio-costo es mayor a 1, entonces se debe cumplir también que la razón beneficio-costo modificada también te tenga que dar mayor a 1. Es decir, que existe consistencia entre las dos razones. Ahora bien, si la razón beneficio-costo es mayor a 1 y la razón beneficio-costo modificada es mayor que la razón beneficio-costo, es sí, solo sí, porque la razón beneficio-costo es mayor a 1. Pero si la razón beneficio-costo convencional es menor a 1, entonces lo que se debe estar cumpliendo es que la razón beneficio-costo modificada será menor que la razón beneficio-costo, digamos, convencional. Si la razón beneficio-costo es igual a 1, entonces lo que dices allí es que la razón beneficio-costo modificada, a juro, tiene que ser igual a la razón beneficio-costo. Y eso lo que te está diciendo es que el BPN, a juro, tiene que ser igual a 0. Y si tienes un BPN igual a 0, lo que te está diciendo es que no ganas ni pierdes dinero en un proyecto de inversión. ¿Correcto? Correcto. Criterios de aplicación. Si la razón beneficio-costo es mayor a 1, acepto. De lo contrario, rechazo. Proyectos independientes con restricciones de capital, lo que tengo que hacer es el conjunto de proyectos que van a maximizar, en este caso, el valor presente neto. Y si el N de los proyectos es grande, entonces yo utilizo, digamos, la perpetuidad, que es lo que yo defino allí como P. Luego, lo que establece ya Stiglitz en la parte final es el, digamos, cuando exista recuperación de inversión en un proyecto de inversión, yo pudiese incluir eso dentro de la misma ecuación de razón beneficio-costo, tanto utilizado por la versión convencional como la versión modificada. Entonces él ahí define que la razón beneficio-costo, utilizando recuperación de inversión, será el valor presente de los beneficios divididos entre lo que él considera como parte de los costos, que sería
la inversión menos el valor presente de la recuperación de la inversión, más el valor presente de los costos de operación y mantenimiento. Y si te vas a la versión modificada, sería el valor presente de los beneficios menos el valor presente de los costos de operación y mantenimiento, todo eso dividido entre la inversión base menos el valor presente de la recuperación de la inversión. Y ya finalmente, él establece que para proyectos mutuamente excluyentes, como he hecho toda la vida, tengo que establecer los incrementales, es decir, ordenar el que tiene desde la mayor inversión base al que tiene la menor inversión base, y a partir de allí yo comparo los proyectos y allí establezco el delta de los costos y el delta de los beneficios dependiendo de la razón que termine utilizando. Si bien es la modificada o si bien es la convencional. Entonces ahí es lo que establece es que si la razón del delta de los beneficios sobre el delta de los costos es mayor a 1, yo elijo el proyecto 2 que estoy evaluando. Pero si la razón de los delta de los beneficios dividido a los delta de los costos es menor a 1, entonces elige el proyecto 1. Eso, que es lo más complicado que pudiese tener la razón beneficio-costo, es lo que vamos a ver a continuación en la hoja de cálculo, y con esto cierro la sesión de hoy. Aunque sé que me estoy pasando un poquitico hoy de, digamos, el tiempo establecido, lo estoy haciendo para ya equilibrarnos en nuestro cronograma. Por eso es que la idea era hoy cerrar razón beneficio-costo. ¿Se entendió el por qué? No hay problema, tranquilo. Listo. Entonces... Sí, está buena la clase, sí. Ah, qué bueno. Entonces, si te vas a la hoja de cálculo que estoy compartiendo con ustedes, que es la de razón beneficio-costo, que ya todos deben estar viéndola. Ok. Van a ver allí un proyecto que tiene unas alternativas mutuamente excluyentes. Todos están ya visualizando Total. la hoja de cálculo. Sí, Ok. por acá sí. La estoy colocando un poquitico con Más mayor zoom. grande. Ahí lo ven, ¿no? Entonces, bueno, el problema dice así. Ujú. Resulta que existen 3 diseños alternativos para un proyecto de obras públicas. Los valores estimados de los factores económicos aparecen en la siguiente tabla. La tasa mínima aceptable de rendimiento, que es esa TRAN que aparece allí, utilizada es del 9% y el periodo de análisis será de 15 años. Es decir, que estamos hablando de un proyecto de larga duración. Entonces, los factores a considerar en el proyecto son inversión de capital, valor de recuperación, costos anuales de operación y mantenimiento, ingresos anuales, y hay unos beneficios anuales adicionales estimados. Entonces, los 3 diseños o los 3 proyectos, como los quieras ver, son proyecto 1, 2 y 3, y por cada uno de los factores, por cada proyecto, fíjense que ahí tienes unos montos en dólares, ¿lo ven? Ajá. Te dicen además que la tasa de descuento es del 9% y el número de, digamos, de años que vas a hacer la evaluación es de 15. Entonces la pregunta es, haga la selección en base al método razón-beneficio-costo convencional utilizando el BAE, que sería la renta anual. 2, haga la selección mediante el método razón-beneficio-costo modificada utilizando el valor presente. 3, haga la selección mediante el método razón-beneficio-costo modificada asumiendo recuperación de capital. Y la D y la E es analice la sensibilidad de la decisión tomada en función a, en el caso de la pregunta D, a la tasa de descuento, y luego, en la pregunta E, al periodo de análisis. Entonces, fíjate, lo primero que yo debería, digamos, establecer en este proyecto o en esta evaluación, más que proyecto, es lo siguiente. Inversión de capital, ¿cuándo ocurre? ¿En cero, en un momento a lo largo de la duración del proyecto o en valor final? No, al inicio del proyecto, ¿no? Muy bien, al inicio del proyecto. Entonces tú lo que me estás diciendo efectivamente es que estamos en ese factor particular. Todos esos montos que me están dando allí están en el hoy, están en valor presente, es decir, están en cero, tal cual como Ricardo lo colocó en el chat. Ahora bien, si me voy al factor valor de recuperación, la pregunta es, ¿la recuperación de un valor en un activo la vas a tener al inicio, al intermedio o al final del proyecto?
Pues, bueno, depende, pero debería ser después del finalizar el proyecto, la Es mayoría de los correcto. casos. Generalmente tú lo tienes es al final del proyecto. Entonces ahí lo que me estás diciendo es que esos montos que aparecen allí para el diseño en el factor valor de recuperación están todos en el año 15. Luego, los costos anuales de operación y mantenimiento, ya ahí te están diciendo que esos montos que aparecen allí son montos anuales y son montos constantes además, ¿cierto? ¿Correcto? Igual sucede con los ingresos anuales estimados y los beneficios anuales adicionales. ¿Todo el mundo entendió eso? Sí, Ok, entonces comienzo mi análisis. Y ahí me voy a la pregunta A. ¿Qué dice la pregunta A? Haga la selección en base a la metodología razón, beneficio, costo convencional utilizando el modelo de las rentas anuales que sería el BAE. Si revisamos en las metodologías, vas a ver que la razón beneficio-costo es igual a BAE de los beneficios dividido a BAE de inversión más BAE de costos de operación y mantenimiento, que es lo que ustedes están viendo allí en, digamos, la fila 22. Entonces, lo primero que yo hago es, dado que yo voy a trabajar en función de rentas anuales, yo tengo que llevarme los factores que no están anualizados a una anualidad. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Ok. Ok, sí. entonces lo primero que hago es, ¿qué era lo único que no tenía, digamos, en cuanto a factores en términos anuales? Fíjate que es la inversión de capital y el valor de la recuperación. Uno está al inicio y el otro está al final. Al final. Entonces lo que vas a ver, digamos, en la celda, a partir de la celda, perdón, C26, es justamente trabajar con las funciones de Excel que te permite, en el caso de la inversión, llevarte eso que conoces como valor presente a una renta. ¿Cómo lo haces en Excel? Utilizas la función pago. La función pago, digamos, en Excel es trabajar con la fórmula de la renta vencida constante y despejar de allí la renta. ¿Me están entendiendo? Sí. Ok, entonces Excel lo que te va a pedir es, dime a la tasa a la cual está el proyecto. En este caso, 9%. Por eso ahí yo coloco G8. 9%. Luego, Nueve por ciento. exacto, 9%. Luego lo que te pide Excel es, dime cuál es la duración del proyecto. En este caso, 15 15 años, años. que sería G10. Y luego Excel lo que te va a pedir es, si ustedes revisan allí en lo que yo, como le di doble clic a la fórmula, fíjate que Excel te dice, dime cuál es o bien el valor presente o el valor final. En nuestro caso que conocemos, el valor presente. Entonces coloco el valor presente del diseño. Y al final, si se fijan en la fórmula, hay algo que dice tipo. Si tú cierras el paréntesis allí, ya por defecto le estás diciendo a Excel que ese es tipo 0. ¿Qué significa tipo 0? Que sea una renta vencida y constante. Si yo le colocara en tipo 1, ahí lo que le estaría diciendo a Excel es que eso es una renta constante, pero es adelantada, cosa que no es lo que sucede acá. Entonces cierro el paréntesis allí y él me va a hacer el cálculo y fíjate que él te convierte un valor presente en un valor ahora anual. ¿Se entendió eso? Ok, el signo, fíjate que yo coloqué allí en menos, yo coloqué en el D8, antes yo le coloqué el signo negativo. ¿Por qué? Porque si te fijas, la función se llama pago. Él parte de la hipótesis que eso es una salida de efectivo. Efectivamente es una Correcto. salida de efectivo, pero como yo estoy trabajando todo en positivo, entonces por eso le coloqué, digamos, el signo negativo. ¿Se entendió? Sí, Ok. justo iba a hacer esa pregunta. Ah, ok, listo. Esa función, para los que tienen el Excel en inglés, se llama payment y es PMT. Ustedes colocan más PMT y es la misma función pago. ¿Ok? Entonces, ahora haces lo propio para cada uno de los diseños, es la misma formulita y la arrastra. Y ahora voy con lo que sería el valor de la recuperación. El valor anual equivalente de la recuperación ahora será utilizar la misma función pago, pero donde el dato que conoces es el valor final. Entonces vuelves a hacer lo mismo. Lo que te va a pedir Excel es, en la función, dime cuál es la tasa, le colocas la tasa, luego te va a pedir Excel, dime, en este caso, si conoces el número de periodos, en nuestro caso es 15 años,
Luego Excel te pide si conoces el valor presente o bien si conoces el valor final. Fíjate que como no conocemos el valor presente, yo coloco 0 y después punto y coma, es que le coloco el valor final, que es el que me da para la recuperación del diseño 1, que sería en este caso los 90.000. Coloco y Excel me calcula, digamos, el valor anualizado de esa recuperación de la inversión. ¿Me van siguiendo? Correcto. Ok. Y las demás variables le hace el costo de operación y mantenimiento, fíjate que es lo mismo porque ya estaba anualizado. Y lo que hago yo en la celda C29, fíjate que es la sumatoria de todos los beneficios que yo voy a tener en el proyecto. ¿Y cuáles serían todos los beneficios que tú tienes en el proyecto? Tienes unos ingresos anuales, tienes unos beneficios anuales adicionales, pero también tienes el valor de la recuperación que al final le agrega valor a tu proyecto, ¿cierto? Correcto. Entonces, por eso es que es la suma de ingresos anuales, beneficios anuales y el valor anual equivalente de la recuperación. Una vez que ya tengo, ahora sí, todo perfectamente establecido, entonces aplico la metodología. Entonces, fíjate que ahí lo que vas a ver es que la razón beneficio-costo convencional utilizando el BAE, cuando lo calculas de manera independiente, fíjate que en el caso del diseño 1 me dio 1,2803. ¿Y quién es la razón beneficio-costo convencional utilizando el BAE? El BAE de los beneficios, que serían los 465.865,30, dividido a la sumatoria de lo que tienes en costo, que sería el BAE de los costos de operación y mantenimiento más el BAE de la inversión. ¿Me siguieron? Haces lo mismo para el diseño 2 y 3. Y ahora fíjate que como son alternativas mutuamente excluyentes, yo debería elegir una sola. Pero gran problema tengo acá. Si las tres me dieron por encima de 1, ¿cómo yo sé cuál es la mejor? Entonces ahí es cuando tengo que irme al incremental. Entonces, en este caso, lo primero, lo que te dice la metodología es, primero desecha si alguna razón, beneficio, costo de algún proyecto te dio menor a 1. En este caso no pasó eso, porque todas nos están dando mayores a 1. Entonces, como todas nos dieron mayores a 1, entonces tú tienes que ordenar desde la mayor inversión base a la menor inversión base. En nuestro caso, la mayor inversión base es proyecto 3, después proyecto 2 y después proyecto 1. Entonces, eso implica que el primer incremental que deberías hacer debería ser proyecto 3, compararlo contra proyecto 2. Después, proyecto 3 contra proyecto 1 y de último, proyecto 2 contra proyecto 1. ¿Se entendió eso? Correcto. Ok, fíjate que eso es lo que hago a continuación en el incremental. Fíjate que aquí yo solo hago dos incrementales, el 3.2 y el 2.1. Entonces, si haces el 3.2, lo primero que tienes que hacer es establecer cuál es la diferencia de costos del proyecto 3 contra el proyecto 2. Por eso yo coloco ahí delta de costo. ¿Quiénes son los costos para, digamos, la metodología que estamos estableciendo? Es la sumatoria de la inversión más costos de operación y mantenimiento. Entonces hago la sumatoria de los costos de operación y mantenimiento y la inversión para el proyecto, en este caso 3, y le resto la sumatoria de costos de operación y mantenimiento más inversión del proyecto 2. Resultado, 37.116,19. Hago lo propio para los beneficios. ¿Qué serían los beneficios en nuestro caso? Los beneficios son utilizar el BAE de los beneficios que ya está sumado, que serían los 527.108,83, y le resto los 489.587,07 del diseño 2. Resultado de eso, 37.521,77. Dado que ya tengo el delta de los costos y el delta de los beneficios, puedo hallar la razón de los deltas. Y la razón, fíjate que te da 1,010927138. ¿Qué quiere decir eso? Que acepto el proyecto 3 antes que el proyecto 2, ¿correcto? Correcto. ¿Me van siguiendo? No entendí por qué el 3 y no el 2 y aún siguen estando ambos por encima de 1. Ah, ok, justamente, cuando tú comparas el proyecto 3 con el proyecto 2, y la razón te da mayor a 1, es a juro porque el BPN del proyecto 3 tiene que ser mayor al BPN del proyecto 2. Es decir,
es la misma metodología que aplicabas tú en finanzas corporativas cuando aplicabas un incremental. ¿Se entendió ahora, Diana? Sí, pero lo que digo es, ¿por qué selecciono el proyecto 3 si me está dando la razón 1.01 y la razón del 2 comparado con el 1 da 1.17? Ah, no, pero ya va, es que todavía no ha llegado ahí. Solamente estoy revisando sí. entre el 3 y el 2 porque elegí el 3. ¿Ok? Ok. Ok, ahora haciendo lo propio, cuando tú comparas el 2 contra el 1, fíjate que calculas primero tu delta de los costos y tu delta de los costos te da, digamos que es lo que ustedes están viendo en pantalla, te da 20.116,19 y haciendo lo mismo, pero para el delta de los beneficios te da 23.721,77. Entonces, cuando tú calculas ahora la razón del delta de los beneficios entre el delta de los costos, te va a dar 1.1792. Entonces, si cuando tú comparas proyecto 2 con proyecto 1, la razón te está dando 1.17, entonces seleccionas el proyecto 2 antes que el proyecto 1. ¿Por qué? Porque el BPN de 2, a juro, tiene que ser mayor que el BPN de 1. Y ahora viene la respuesta a tu pregunta. Si entre 3 y 2 ganó 3, pero entre 2 y 1 ganó, en este caso, 2, y como 2 ya había perdido con 3, al final, ¿con cuál proyecto te quedas? Con 3. Con 3. Entonces, por eso es que tú terminas seleccionando el proyecto 3. Y fíjate que no tuve necesidad de hacer la evaluación del proyecto 3 con el proyecto 1. Si hubiese hecho digamos, el criterio o el incremental de 3 con 1, voy a llegar exactamente a la misma respuesta. ¿Se entendió eso, Diana? Sí. Ok, listo. Ya me apareció la alerta que en 10 minutos otra vez se cancela la sesión. Entonces, yo creo que con este ejercicio que acabamos de hacer en la parte A, digamos, lo mismo van a hacer ustedes ahora utilizando la razón beneficio-costo modificada, que ahí básicamente en el área de los beneficios simplemente es establecer beneficios menos los costos y lo único que él toma como costos en la metodología es la inversión. Obviamente te van a dar unos valores de razón calculados de manera independiente que van a ser diferentes de lo que acabamos de hacer y luego aplicas nuevamente el incremental y vas a llegar a la misma respuesta. Fíjate que por las tres vías siempre terminas seleccionando proyecto 3 y proyecto 3. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, ¿Les parece bien que ustedes ahora, digamos, la pregunta B y la pregunta C la hagan ustedes? Sí. Ok, lo que antes de despedirme de esta clase, lo que sí me gustaría que revisaran conmigo es la sensibilidad que tiene tanto la tasa de descuento como, en este caso, digamos, la vida útil del proyecto. Fíjate, como toda esta hoja de cálculo está vinculada, fíjate, si yo comienzo a variar aquí de 9% y esto lo pongo ahora en 56, por ejemplo, fíjate cómo absolutamente todas las razones calculadas de manera, digamos, independiente me están dando menores a 1. ¿Lo ves? Pero claro, porque lo puse muy alto, pero vamos a buscar un punto intermedio. Vamos a colocar 27 a ver el comportamiento de esto. Si tú trabajas con 27%, fíjate que todavía, digamos, las razones te están dando por debajo de 1. Si la trabajas al 27, fíjate lo importante, ¿ves? En el caso del diseño 3, que antes seleccionabas, ya ahora lo desechas, ¿lo ves? Porque la razón calculada de manera independiente te está dando 0,98, que es menor a 1. Y entonces la diferencia la deberías hacer para seleccionar alguna alternativa entre 2 y 1. Y fíjate que cuando te vas al incremental, que es lo que estábamos haciendo en la pregunta ahora, cuando te vas al incremental del 2 a 1, fíjate que te da que la razón de los delta te da menor a 1. ¿Y qué quiere decir que la razón te dé menor a 1? Que el BPN del proyecto 1 tiene que ser mayor que el BPN del proyecto 2. Entonces terminas eligiendo el proyecto 1 o el proyecto 2. ¿Lo ves? Sí. Lo mismo sucedería si yo vuelvo otra vez aquí a colocar 9% y ahora coloco, por ejemplo, ¿qué pasaría si el proyecto dura 3 años? Si el proyecto dura 3 años, fíjate que
ninguna razón me da mayor a 1. Pero si comienza a durar, qué sé yo, 7 años, mira, ¿ves? Ya en el caso del proyecto 3 lo desecho porque la razón es menor a 1 y me quedo a evaluar entre el proyecto 1 y 2 cuál debería ser el mejor. Y entre el proyecto 1 y 2, cuando le vuelves a aplicar el incremental y calculas la razón de los deltas, fíjate que te con vuelve el a dar uno. que el proyecto 1 es el que deberías ejecutar y no el proyecto 2 como lo habíamos hecho inicialmente. ¿Lo ves? Ujú. Es decir, la gran conclusión es que, como sucede en la vida real, siempre lo más sensible en cuanto a las variables va a estar determinado por la tasa de descuento y el número de periodos con el cual evalúas un proyecto de inversión. ¿Les gustó la clase de hoy? Sí, excelente. Me encantó. Está ¿Tienen muy alguna interesante. duda de lo que vimos? Cuando lleguen los ejercicios. No, Ok, profe, tengo una duda que no es referente al tema, ¿sí? pero rápidamente, los ejercicios que usted colgó en el portal son los ¿Sí? que tenemos que hacer de manera grupal. Sí, todas las actividades que están asociadas a este trimestre Ah, son listo. todas grupales, es decir, colaborativas. Así que inclusive lo que voy a colocar entre hoy y mañana en la mañana, que serían los casos que voy a publicar, también son grupales. ¿Ok? Con el mismo grupo que ya conformamos, lo hacemos y listo. Eso es correcto, tal cual. Tal Listo, cual gracias, como dice disculpe. Dani, ya saldrán las dudas cuando empecemos a hacer los ejercicios y los casos. Eso es así, Dani, tal cual. Esto aquí no hay otra solución, sino que practicar. Y a la vez que Practicar. practiquemos, ya las dudas comienzan a surgir. Y para eso está el grupo de WhatsApp, que cada vez que tengan dudas, por ahí las resolvemos sin ningún problema. ¿Ok? Gracias, profe. No, bueno, de nada. Entonces, nada, que tengan una feliz noche y si no hay más dudas, cerramos en este momento. Seguro. Saludos. Feliz noche, profesor. Chévere, chau, chau, No, saludos y muchísimas Hasta luego. disculpen gracias. una vez más digamos, la duración de la jornada de hoy. No, más bien, gracias. No, está Chévere. bien. Muchas Chau, chau. gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao. Igual, hasta luego.